Imagina que estás caminando por una colonia espacial abandonada. Las luces parpadean, no hay nadie. Y entonces notas algo en el suelo que definitivamente no debería estar ahí. Un huevo negro, con una membrana en la parte superior que se abre lentamente, como si supiera que estás ahí. Y antes de que tu cerebro procese lo que está pasando, algo te agarra la cara. Hay un tubo en tu garganta. Ya no respiras tú. Lo que sea que te metieron dentro, crece sin que lo sientas, hasta que ya no puede crecer más. Y sí, estoy hablando del xenomorfo. Hola, soy el Dr. Mix, médico de profesión, y hoy le toca el xenomorfo. Llevo meses recibiendo este pedido en los comentarios. Y sí, ya analizamos Vita Carnis, los Space Marines, los tiránidos, las plagas del Resident Evil 4. Ups, spoiler. Y en cada uno de esos videos en los comentarios, sin falta, ¿y cuándo los xenomorfos? Y hoy es cuando. Pero antes, necesito ser honesto. Este hasta ahora ha sido el análisis más difícil que he preparado en el canal. De nuevo, hasta ahora. No por los temas científicos, sino porque el xenomorfo es una de esas criaturas donde hay mucho roce entre lo que debería ser ciencia ficción y lo que es la biología real. Y es algo impresionante. Y a ver, la mejor prueba de esto es que hay un paper publicado en 2024 con nombre y apellido, por Tonietti y Clement Gargallo, que analiza la biología del xenomorfo como si fuera un organismo real, revisado por pares, publicado en una revista académica. Gente muy seria, dedicando tiempo de investigación formal a diseccionar un alien de película, y eso en este canal es señal de que vale la pena mirarlo en serio. Para este análisis usé ese paper, el Weyland-Yutani Report, que es el documento oficial del canon, y ciertas cositas de las películas originales que alcancé a ver. La pregunta que vamos a responder no es wow, qué cool es el xenomorfo, ya sabemos. La pregunta es si puede existir biológicamente, sistema por sistema. Y al final, bueno, calificando del 1 al 10, un trueno. Al final del video daré el veredicto total y, siguiendo la tradición del canal, cómo lo arreglaría o qué cosas corregiría. Vamos con el contexto y la taxonomía. El nombre oficial en el canon es Xenomorph XX121. Clasificación científica propuesta en el paper de 2024 es Internecivus raptus. En latín eso significa literalmente ladrón que mata desde adentro, lo cual es exactamente lo que hace. Que alguien le dedicó tiempo a ponerle nombre en latín a este bicho ya me parece muy increíble. El xenomorfo es simultáneamente un endoparásito obligado y un depredador apex. Y eso de entrada ya es algo muy raro en biología real, porque los parásitos generalmente no son depredadores apex, y la razón es obvia. Si te pasas matando a todos tus huéspedes, para el río el resto de los huéspedes disponibles, y con ello para el río tú también. Los xenomorfos resuelven esto con una lógica muy buena. Una vez que el chestbuster sale, el huésped ya no importa. La reina pone más huevos y el ciclo continúa, y es eficiente para su contexto y su horror. Así que hoy analizaremos el xenomorfo estándar, el XX121 clásico, el de las películas originales, no los Predaliens, no los Deacons, no variantes, no, el estándar. Si quieres que analicen un video todas las otras, así tipo rápido, spameame en los comentarios, que bueno, leo todos los comentarios y de verdad, lo que ustedes recomiendan tiene mucho peso para lo que hago yo en el video. Pero empecemos. Obviamente tenemos que empezar desde el principio. El huevo, que en el canon se llama ovomorfo. El ovomorfo puede permanecer viable durante décadas, posiblemente siglos, esperando un huésped. Tiene sensores de movimiento, de calor y probablemente dióxido de carbono que activan la apertura de la membrana superior cuando detecta la presencia de un organismo. Es pasivo, es silencioso y bueno, es infinitamente paciente. La diapausa, que es la capacidad de suspender el metabolismo esperando condiciones favorables, es completamente real. Las semillas de algunas plantas sobreviven miles de años en estado latente. Los tardígrados sobreviven en el espacio del espacio, radiación extrema, temperaturas de casi el cero absoluto. La vida sabe cómo esperar. El sistema de detección de huéspedes también tiene un paralelo real muy concreto. Las semillas parásitas del género Striga solo germinan cuando detectan señales químicas específicas liberadas por las raíces de una planta huésped. Sin la señal correcta, pues no germinan. Esperan indefinidamente, exactamente como el ovomorfo. Ahora bien, hay una contradicción que el canon ignora. Mantener sensores activos durante décadas sí requiere una mínima cantidad de energía, pero constante. Y si el ovomorfo está en diapausa metabólica total, para el río toda la energía disponible de esos sensores. No puede estar en esas dos cosas al mismo tiempo. Esto podría resolverse con sensores puramente pasivos basados en cambios de presión o de temperatura que no requieran metabolismo activo, lo cual es completamente biológicamente viable, pero el canon
nunca te lo aclara, de hecho activamente lo ignora. Solamente por eso le daría un 7 de 10, porque el concepto de una espera latente con detección de huésped es sólido, pero la contradicción de la diapausa total con sensores activos debería solucionarse con, bueno, algo sencillo, pero no lo explica, entonces me doy a entender. El segundo sistema son los facehuggers, que es donde empiezan los problemas reales y donde todo se pone un poco más interesante. El facehugger tiene que cumplir varias funciones simultáneamente: agarrarse a la cara del huésped, insertar un tubo en la garganta, proporcionar oxígeno al huésped para mantenerlo vivo, suprimir el sistema inmune para que no rechace el embrión, implantar el embrión y después de todo esto, morir. Cada función por separado tiene paralelos reales, pero juntas es otra historia. El tubo en la garganta como mecanismo de respiración tiene un paralelo médico exacto: la intubación endotraqueal. Y hacemos esto en medicina todos los días cuando un paciente no puede respirar por sí solo. Técnicamente un facehugger es un anestesiólogo. Uno horrible, pero anestesiólogo. La supresión inmune es lo más interesante del facehugger. Las avispas parasitoides del género Cotesia, cuando depositan sus huevos en orugas huéspedes, inyectan junto a ellos un poli-DNA virus que suprime activamente el sistema inmune del huésped. Y literalmente traen su propia vacuna antirrechazo incorporada. El facehugger, según el canon, hace algo funcionalmente equivalente y, bueno, de nuevo, no es que es imaginario, esto es biología real, solo extrapolada. El problema es sincronizar todo junto, como ya es costumbre, ¿no? El facehugger tiene que calcular exactamente cuánto oxígeno necesita este huésped en específico, cuántos inmunosupresores aplicar según el perfil inmunológico de ese individuo en particular y cuándo exactamente el embrión está suficientemente implantado para soltarse y morir. Todo sin el sistema nervioso central desarrollado. Toda esta precisión controlada o coordinada sin control neurológico central para que la gestión se va para el río. Y esto es mucha ingeniería fina con muchísimas variables. Ahora, dicho esto, el facehugger muerto tirado en el piso del alien original horas después de haberse soltado es un detalle muy consistente en toda la película. Y esto es lo que haría un organismo semelparos real. Se reproduce una vez y se muere. Por ejemplo, los pulpos machos, arañas godifus que se dejan consumir por sus crías. La muerte reproductiva sí existe y este es un buen detalle. Dentro de todo, yo a los facehuggers le daría entre un 5 o un 6 de 10. Realmente no me decido. Pongámosle 6. Y cada función que hace existe. El problema es sincronizarlas todas. Y esto es algo que, de nuevo, se repite mucho en estos análisis biológicos, médicos. Hay muchas cosas realistas, pero mezclarlas todas lo hace un poco más irrealista. Pero bueno, vamos ahora al chest burster. Y aquí tenemos varios problemas serios y uno es prácticamente irresoluble. El chest burster crece desde el embrión microscópico hasta el tamaño que vemos en las películas en horas, usando recursos internos del huésped. Y el huésped sobrevive lo suficiente para que todo esto suceda, incluso sin sentir dolor severo hasta el momento final, ¿no? El crecimiento rápido tiene paralelos reales. Las larvas y algunas moscas parásitas del género Sarcófaga digieren tejidos del huésped y usan ese material para construirse a sí mismas. Y el mecanismo de usar al huésped como material de construcción está bien documentado, ¿no? Pasa bastante. La supresión del dolor es donde empiezan los problemas. Según el canon, el huésped no siente ninguna destrucción progresiva de sus órganos internos durante horas. Para eso el chest burster tendría que producir algún tipo de anestésico local muy específico y muy bueno. Algunas toxinas de arañas o de escorpiones bloquean canales de sodio que transmiten el dolor y sí, esto es real. Pero bloquear el dolor de destrucción masiva de órganos mientras el huésped sigue caminando y hablando con normalidad, no, así no existe ningún analgésico biológico conocido. No existe nada que pueda tener un perfil de acción tan bueno. Y el problema más gordo, la salida. El chest burster sale por el esternón. El esternón es hueso. Para perforar hueso desde adentro necesitas fuerza mecánica significativa. Ácido o a lo mejor las dos juntas. El canon implica que usa una combinación de las dos, lo cual tiene coherencia interna, pero el trauma de esa salida mataría al huésped casi instantáneamente por neumotórax bilateral, con una hemorragia masiva interna y un choque circulatorio. Doctor Mix del futuro aquí. Después de terminar el guión, asimismo busqué un buen rato si hay algún mecanismo que justificara la supervivencia del huésped, así sea unos minutos después de la perforación del esternón desde adentro. No lo hay, no encontré ninguno.
En las películas el huésped convulsiona unos segundos después de la salida, pero biológicamente no, para nada, así que mantengo mi punto, simplemente no. Dentro de todo yo le doy un 4 de 10 al Chestbuster, porque el crecimiento usando el tejido de huésped tiene base, la supresión de dolores muy optimista y la salida por el esternón demasiado. Peor aún, así como lo muestran en las películas, y el crecimiento es demasiado rápido. Pa'l río, 4 días. Vamos ahora sí al xenomorfo adulto, el exoesqueleto. El xenomorfo adulto tiene lo que el paper de Tonietti y Climent Gargallo clasifica como un biopolímero compuesto. No es exactamente quitina como la de los insectos, tampoco es hueso, no exactamente. Es algo intermedio, ¿sí? Mejor forma de explicarlo, algo entre la quitina y el hueso. Los coleópteros o los escarabajos tienen exoesqueletos con una dureza comparable al aluminio ligero. Los copépodos, que son crustáceos microscópicos, tienen materiales en sus exoesqueletos que combinan quitina con proteínas mineralizadas de formas que los ingenieros materiales todavía están estudiando para replicarlas. La naturaleza ya inventó exoesqueletos muy resistentes. El problema es una ley que siempre menciono en estos videos, la ley del cuadrado cúbico. Y sí, es la que hablé cuando analicé a los Space Marines y la vuelvo a aplicar aquí, porque aplica igual de implacablemente. Cuando el volumen de un organismo crece, la masa crece cúbicamente, pero la resistencia estructural de la superficie solo crece cuadráticamente. En insectos funciona porque son muy pequeños. En algo de 2,5 metros, ese esqueleto puro se fue. Se fracturaría bajo su propio peso en movimientos explosivos. Ojo, lo que salva parcialmente al xenomorfo es que claramente tienen estructura interna también, y esto básicamente significa que no es exoesqueleto puro, sino solo una armadura externa sobre endoesqueleto. Eso se parece más a la concha de un crustáceo grande sobre estructura interna, que es mucho más viable, pero también es muchísimo más complejo de justificar como sistema único de soporte. Yo lastimosamente tendré que darle un 7 de 10, porque el material en el vacío es plausible. La escala es la que trae los problemas físicos reales que podríamos tratar de mitigar con estructura interna, pero no se eliminaría completamente. Y vamos al siguiente sistema, que es la mandíbula interna. Y, confesión, esta siempre ha sido mi parte favorita y es probablemente el sistema biológicamente más fundamentado de toda la criatura. El xenomorfo tiene una segunda mandíbula que se extiende desde dentro de la boca, la lengua mandíbula. Y no es, puro wow, fantasía. Cosas así ya existen. De hecho, las morenas tienen exactamente este sistema. Se llama mandíbula faringea. Cuando la morena muerde, tiene una segunda mandíbula en la faringe que avanza hacia adelante, agarra la presa y la arrastra hacia adentro. Si no lo han visto, búsquenlo en video, no lo voy a mostrar aquí. Es espectacular, es muy bueno, ¿no? H.R. Giger diseñó la mandíbula interna del xenomorfo en los años 70 y la mandíbula faringea de las morenas se describió formalmente ese mismo año, 1977. Si fue coincidencia, fue una coincidencia extraordinaria. Y si no fue coincidencia, entonces Giger tenía un ojo tremendo para la biología que nadie ha reconocido. La diferencia con el xenomorfo está en la fuerza del impacto. La mandíbula faringea de la morena captura peces, pero no perfora materiales duros. Para eso necesitarías musculatura faríngea hipertrofiada con una densidad de fibras de contracción rápida muy inusual. Pero, la mecánica base, insisto, ya existe, no es una extrapolación lejana, es extrapolación directa. Y yo le doy un 9 de 10. Lo único es la fuerza del... Bueno, me entiendes, no, 9 de 10, muy bueno. Vamos ahora a la cola. La cola de los xenomorfos es una cola prensil articulada, como por ejemplo monos, anfisbenas, camaleones, obviamente existe. La cola como arma con punta especializada, los escorpiones tienen telzón, que se estructura con el aguijón. El xenomorfo básicamente tiene un telzón de escorpión en escala humana. La única pregunta real es la fuerza del impacto. Una cola de esta longitud necesita musculatura significativa para generar algo de fuerza, y toda esa musculatura tiene el costo metabólico alto. Pero el xenomorfo tiene una relación músculo-masa que está fuera de rangos normales en todo su cuerpo, así que esto no añade ningún problema nuevo al sistema. Yo le doy un 8 de 10 al sistema de la cola, porque todo está bien documentado. En mi opinión, personalmente creo que la cola debería ser un poquito más pequeña para ser un 10 de 10, pero no me sorprendería si es que obvié algún detalle anatómico en la cola y si es un 10 de 10 con ese tamaño. El punto es que es muy realista, aunque te dé miedo. Creo que la cola es lo que más ha sido usado como elemento del terror en Alien, que yo recuerde, de lo que he visto, ¿no? Pero bueno, vamos ahora a los tubos dorsales.
No sé si te has fijado, ¿no? Que los xenomorfos tienen estos tubos en la espalda. Estos tubos en la espalda del xenomorfo adulto se discuten mucho porque nunca se les da explicación. A ver, en toda la gente que trata de discutirlo, ninguno lo explica con certeza. Las hipótesis más populares son que son regulación térmica o percepción sensorial, y bueno, tienen paralelos reales. Se ha propuesto que el Stegosaurus usaba sus placas dorsales para termorregulación, y los tubos dorsales de ciertos escarabajos del desierto de Namib capturan humedad del aire. Varios reptiles usan estructuras dorsales para maximizar la absorción solar, y si tuvieran función termorreguladora, sí sería un punto a favor, porque el xenomorfo con todo ese metabolismo necesita disipar calor de alguna forma. Ahora, si son sensoriales, también lo entiendo. Muchos artrópodos tienen estructuras tubulares que detectan vibraciones y corrientes de aire, pero no tienen función clara en el canon. No puedo puntearlas. Un órgano sin función en biología, o es que es vestigial, o es que no se ha entendido para qué sirve. Y el xenomorfo no parece tener vestigios. Toda la anatomía del xenomorfo aparenta, bueno, el punto es que es perfecta. Ese es el propósito del diseño de Giger. Los tubos merecen una explicación que el canon no nos ha dado, y me encantaría saber una. De nuevo, puede ser cualquiera de las dos que di, pero no la tiene. Entonces, como no la tiene, no la voy a analizar. Solo la voy a mencionar porque me frustra un poquito, porque whatever, X. Vamos a la percepción del xenomorfo. El xenomorfo adulto no tiene ojos. Sin embargo, navega en oscuridad total, detecta huéspedes a distancia y anticipa movimientos con precisión aterradora. Según el canon, es una combinación de ecolocalización, termosensibilidad y quimiorreceptores, y los tres están completamente documentados. Los murciélagos usan ecolocalización con precisión suficiente para detectar un insecto en vuelo en oscuridad absoluta. Las serpientes de fosa tienen órganos lorales que detectan calor infrarrojo con sensibilidad de, ojo, 0,003 grados Celsius. Esa variación sienten. Los tiburones detectan campos electromagnéticos de organismos vivos mediante órganos de Lorenzini. Los caracoles tienen fotorreceptores en la piel que les permiten detectar luz sin tener ojos. Y sí, ya la naturaleza ha inventado un montón de formas, todas las formas imaginables de percibir el ambiente sin ojos, pero el xenomorfo combina todas en un solo sistema. Y el punto que me genera más dudas no es esta combinación, sino el procesamiento paralelo durante el combate activo. Integrar ecolocalización, termosensibilidad, quimiorreceptores simultáneamente en tiempo real mientras persigues un objetivo que se mueve, dispara, se esconde, implicaría una carga neurológica masiva, ridículamente alta. Todo el sistema nervioso pequeño gestionando todo esto sin errores bajo estrés no lo veo lógico. Ahora, ojo, los pulpos procesan información sensorial de sistemas completamente distintos simultáneamente sin ningún problema observable, y el cerebro del xenomorfo podría estar especializado específicamente para este tipo de procesamiento multicanal, que es lo que haría un organismo diseñado para castrar la oscuridad. De nuevo, esto puede ser mi propio bias, que yo esté pensando, a ver, pero es demasiado. El punto que quiero dar, realísticamente, claro, puede funcionar, pero así como puede funcionar, se puede saturar. ¿Sí me entiendes al punto que voy? Dentro de todo, en el realismo le doy un 9 de 10. Sistemas sensoriales múltiples combinados, muy bueno, ¿verdad? Mi único punto, mi única astillita es este procesamiento paralelo bajo estrés del combate. Es lo único. Y bueno, oye, si te está gustando esto, ya sabes que es lo que más ayuda al canal. Like, la suscripción, activa la campanita, porque lo que viene ahora es lo más complicado de todo el análisis. La sangre ácida, y la integración del ADN del huésped, que tienen problemas biológicos más interesantes, y ya los he discutido en varias otras entradas de estos videos. Así que vamos a tomarlos con calma. Hablemos primero de esta sangre ácida. Y llegamos a uno de los sistemas más icónicos del xenomorfo, y el que tiene contradicción interna más interesante. La sangre del xenomorfo es ácida, al punto que corroe metal. El canon la sitúa con un pH aproximado a 1. Para contexto, el pH de tu sangre es 7.4, el ácido de tu estómago está entre 1,5 y 3.5. Estamos hablando de algo significativamente más ácido que tu jugo gástrico, que es muy ácido. ¿Puede existir ácido biológico así de potente? Sí, tu estómago lo produce. El problema es que tu estómago sobrevive a ese ácido gracias a una capa de moco especial producidas por células calciciformes que se regenera constantemente. Si algo le llegara a pasar a esa capa, pues pa'l río tu organismo, directamente, se va pa'l río. Lo vemos clínicamente en úlceras gástricas, cuando esa protección falla ligeramente.
Para que el xenomorfo tenga una sangre con pH de 1, cada célula de su cuerpo tendría que estar recubierta de un material que resista ese ácido. Sus enzimas celulares tendrían que funcionar a ese pH extremo, lo cual requeriría proteínas con estructuras completamente diferentes a las que conocemos. Algo similar a lo que tienen las bacterias acidófilas que viven en aguas volcánicas que tienen pH de 0 a 2, y el exoesqueleto también tendría que ser resistente a su propia sangre, lo cual sí, el canon implica, pero no te explica el mecanismo. Ahora, sí me parece brillante el concepto, la implementación es muy difícil. Es que la sangre ácida es un sistema de defensa pasivo. Los hieres, la lógica, ¿no? Los hieres tú y la herida que hiciste te hiere a ti. Los escarabajos bombarderos hacen algo muy parecido. Mezclan dos químicos para producir una explosión química caliente que rocía a sus atacantes. La defensa química reactiva sí existe en la naturaleza, pero la escala de pH del xenomorfo es demasiado potente. ¿Y sabes qué? Es una debilidad. Porque asumiendo que sí existiera, y obviamente tiene que ser una protección enzimática, en teoría debería existir una solución, sea vaporizada o sea directamente líquida, que al interactuar con esta enzima la inactive. ¿Sabes qué significa esto? Que en teoría, si nos vamos a lo más realista posible, en el momento que tengan una pieza anatómica de un xenomorfo, no importa la pieza, podrías generar un spray anti-xenomorfo. Y como un gatito malcriado, le echas eso y el xenomorfo se derrite inmediatamente por su propio ácido. Así, de verdad, así, de cabeza. Dentro de todo le doy un 5 de 10 porque sí existe el concepto de defensa química, simplemente que con todo lo que se explica realmente cómo funcionaría, pues es una debilidad masiva. Realmente el xenomorfo gana más no teniéndola que teniéndola, al menos en mi opinión, conforme lo he analizado. De nuevo, ¿es realista? Un poco, no es que es completamente realista. Trato de justificar el 5 de 10 para darme a entender. Se podría, pero tienes que hacer tantos movimientos extremos y a la larga debilitas más. Bueno, ya, X. Vamos a la mente del colmena. El xenomorfo actúa de forma coordinada. Un dron es relativamente simple, pero un grupo es una amenaza total. Una colonia completa con su reina es prácticamente una inteligencia con propósito. En el canon explican esto con inteligencia emergente colectiva que las coordina la reina. Y bueno, sí, es verdad, las colonias de hormigas, abejas y termitas exhiben comportamiento colectivo inteligente que no existe en los individuos. Ninguna hormiga individual entiende la arquitectura del hormiguero. La colonia lo produce de todas formas y hacen una precisión de ingeniería a través de reglas simples locales que generan complejidad global. Y se llama inteligencia emergente y es uno de los campos más interesantes de la biología computacional actualmente. La comunicación en colonias reales se hace por feromonas, que son señales químicas que modulan el comportamiento en tiempo real. Los xenomorfos presumiblemente usan algo similar, posiblemente combinando con señales de otro tipo dado su sistema sensorial avanzado. El problema está en el radio de alcance. Las feromonas funcionan en espacios relativamente pequeños. Para coordinar un enjambre en un planeta entero, como lo implica el canon, tienes que tener señales de programación masivas. Para el río, todas las feromonas con mecanismo de coordinación interplanetaria. El canon te lo resuelve con que la conexión de la reina no tiene explicación en un mecanismo físico, que bueno, es ciencia ficción pura, pero el mecanismo base de una inteligencia colectiva emergente sí existiría. Dentro de todo, a ver, como mecanismo, como explicación, yo le doy un 8 de 10. Como implementación de este mecanismo, yo le doy un 1 de 10. Espero darme a entender. Vamos al 11º y último sistema, que es, honestamente, cuando hablamos del concepto del xenomorfo, hablamos de esto cuando conoces más a fondo, y es la integración del ADN del huésped. Y es el más fascinante y el más problemático. Según el canon, el Chessbuster integra el material genético del huésped durante su desarrollo, y el resultado es que el xenomorfo adulto varía morfológicamente según quién fue el huésped. Un xenomorfo de huésped humano tiene las proporciones que conocemos. Uno del huésped predador tiene mandíbulas, la estructura del predador. El canon del Alien 3 incluso implica cambios en el comportamiento de acuerdo del huésped. La transferencia genética horizontal, que es transferencia de material genético entre organismos sin reproducción sexual, sí sucede constantemente entre bacterias y es parte de la razón por la que los antibióticos enfrentan resistencia. Las bacterias se pasan genes de resistencia entre ellas en tiempo real. Hay evidencia que también sucede en plantas y en animales más complejos de los que se pensaba. El problema con el xenomorfo es la velocidad.
La transferencia genética horizontal entre bacterias tarda generaciones. El Chessbuster integra ADN del huésped y lo expresa morfológicamente en horas, ahí mismo, un solo intento. Cualquier mecanismo de transferencia genética conocido a esa velocidad es imposible. Pero hay un modelo alternativo en el paper de Tonietti y Clement Gargallo. Y menciona, y bueno, me convence mucho más, de la plasticidad fenotípica. La plasticidad fenotípica es la capacidad de un mismo genotipo de producir fenotipos diferentes dependiendo de las condiciones del ambiente durante el desarrollo. Los pulgones nacen con o sin alas dependiendo de señales ambientales. Las ranas desarrollan formas distintas de acuerdo a la temperatura del agua. En este modelo, el huésped actúa como señal ambiental que activa diferentes rutas del desarrollo en el mismo código genético base del xenomorfo, y esto es biológicamente mucho más plausible que la transferencia horizontal acelerada, y explica los mismos fenómenos del canon. Dentro de todo, yo le doy un 6 de 10, y por no darle un 2 de 10, si no fuera por esta explicación de la plasticidad. Si esta plasticidad fenotípica extrema es bastante plausible y aún así tiene problemas, imagínate lo imposible que es una transferencia genética horizontal en tiempo real. No. La explicación del paper es mucho más entendible, ¿sí? Y si cogemos todos los puntajes y le hacemos un promedio, saldría que el xenomorfo tiene un 6.5 de 10. Ahora, ¿cómo lo arreglaríamos? Yo personalmente le haría 3 modificaciones y eso haría que el xenomorfo biológicamente sea consistente sin cambiar su función narrativa. Número 1. Que el Chessbuster tenga mucho más tiempo, muchísimo más tiempo. El Chessbuster sería biológicamente más eficiente si el huésped funcionara durante mucho más tiempo post implantación. No por ser como que buena gente, amable, no, es mucho más efectivo como una estrategia parasitaria. Por ejemplo, el Toxoplasma gondii hace que los ratones infectados pierdan el miedo a los gatos y se acerquen a ellos para ser comidos. El parásito manipula el comportamiento del huésped para maximizar su propia programación. Un Chessbuster que suprime el dolor completamente mantiene al huésped móvil y crece lentamente hasta mínimo 2 días. Realmente me gustaría que sea un par de semanas, pero esto sería mucho menos traumático y biológicamente más eficiente. Más aterrador que la propia salida explosiva de las películas, porque el huésped no tiene idea. Mi segunda modificación es que la sangre ácida necesita un sistema de contención activo, no pasivo. Ejemplo, una red de capas de mucosa ácido resistente que se regenera constantemente, similar a lo que hace el estómago, pero distribuida en todo el sistema circulatorio. Sería mucho más viable que asumir que cada célula individual resiste el pH de 1 de forma pasiva. El xenomorfo podría tener ambas cosas: células con bioquímica alien resistente más capa protectora regenerativa activa. Y esto también explicaría por qué el xenomorfo puede ser herido, porque eso es otro punto. El lore actual o el canon actual implicaría que en el momento que el xenomorfo es herido, pues se muere. Cualquier herida, cualquier cortadita lo mataría. Con esta modificación puede darse el lujo de intentar regenerar la zona dañada sin que la sangre lo destruya internamente en condiciones normales. La tercera modificación es la integración de ADN como epigenética explícita, no como transferencia genética. El mismo código genético base del xenomorfo con un sistema epigenético hiperresponsivo a señales bioquímicas del huésped durante el desarrollo del Chessbuster. Los mismos genes activados de formas distintas según el perfil hormonal, metabólico e inmunológico del huésped específico, y esto sería 100% biológico. Es uno de los campos de investigación más activos actualmente y resolvería el problema de la transferencia genética acelerada que de otra forma no tendría solución. Con estas 3 modificaciones en mi sistema de calificación, el xenomorfo pasaría de un 6,5 a un 9 de 10, y un 9 de biología de ciencia ficción es tremendo, porque significa que es la realidad, que la mayoría de esos sistemas del xenomorfo son posibles con la biología que ya existe en este planeta, lo cual es increíble. El xenomorfo ya tiene una base buenísima. Entonces, ¿puede existir un xenomorfo real según el canon? No, pero está muy cerca de poder existir que casi cualquier otra criatura de ciencia ficción que se ha analizado en este canal. Y esto es un resultado que sí me esperaba cuando hice este análisis. La naturaleza ya inventó parásitos que controlan mentes, ya inventó mandíbulas secundarias dentro de mandíbulas, ya inventó sangre con pH extremo, ya inventó criaturas que mueren una vez de reproducirse, inventó todo lo que tiene el xenomorfo. Simplemente es acoplarlo todo y combinarlo para que funcione. Y esto, obviamente sacrificando ciertos niveles extremos se puede. Por supuesto que se puede. Me encantan los xenomorfos y dan miedo los xenomorfos. Y
Si te gustó este análisis, ya lo saben, like, suscripción, campanita y déjenme en los comentarios qué quisieran ver en el siguiente video. De nuevo, si quisieran que analice las variantes como el Predalien o el Deacon y la biología de los ingenieros, todo eso, lo que quieran, me lo dicen en los comentarios. Yo leo todos los comentarios y obviamente leeré el tuyo. Y si quieres alguna otra serie o principalmente una infección, que estoy con muchas ganas de hacer un análisis de una infección de ciencia ficción, por eso viene de Resident Evil 4, jajaja, spoiler, igual me gustaría más, ¿sí? Me gustaría tu opinión y bueno, ya creo que ya lo he insistido mucho. Soy el Dr. Mix y nos veremos en la próxima. Bye bye.